Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de YouTube. De este lado les saluda la abogada Blanca Ramírez. Para los que no me conocen, me vuelvo a presentar. Soy licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Asimismo, estudié una especialidad en Derecho Civil en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, el propósito de este video es porque me gustaría compartirles cómo se debe de redactar, conforme a las disposiciones actuales del Código Civil, una solicitud de divorcio. También, por supuesto que me interesa conocerlos. Este es el propósito también de este video, pues estar más en contacto con ustedes. Platíquenme de dónde me escriben, de dónde son, y por supuesto que si también quieren hacerme sugerencias de temas, que espero que por supuesto les guste también este video, adelante con toda la confianza, pueden escribirme ahí sus comentarios. Y bueno, como ya les decía, el propósito de este video es para que digamos que tengan el conocimiento ustedes como abogados postulantes que a lo mejor van iniciando a postular asuntos en materia familiar, o también para estudiantes, pasantes e incluso para el justiciable, para el público en general que conozca cómo debe de actuar ante este tipo de procedimientos y qué requisitos esenciales se deben de cumplir con base a lo que nos exige la ley actual de la Ciudad de México. Entonces, el propósito, además también de este video, es de compartirles conocimiento, de difundir la cultura jurídica, y yo les agradecería muchísimo, de verdad, si me ayudara a compartir este video para que llegue al alcance de todas las personas que más lo necesitan, porque verdaderamente es sumamente esencial que ustedes se encuentren informados para que ahora sí que sepan acudir ante un tribunal y accedan a la justicia que ustedes requieren en dado caso. Y bueno, antes de entrar al tema, pues me gustaría también ahondar un poquito más acerca de lo que es el matrimonio. Sí, yo sé que todos dicen, bueno, licenciada, vamos a hablar del divorcio, pero también creo que es importante que nos quede claro lo que es el matrimonio para que podamos pasar, evidentemente, a este tema del divorcio. En primera instancia, nuestro Código Civil vigente para la Ciudad de México, pues como tal, no establece definición conceptual de divorcio. Hay un término, una descripción o un concepto genérico, y pues es una institución civil, en principio, que une a dos personas y que tiene la finalidad de hacer una vida en común, de disfrutar los placeres de la vida, de procrear y de adquirir derechos y obligaciones. Es muy importante que ustedes sepan que esta unión, a diferencia del concubinato, por ejemplo, se va a celebrar ante un funcionario del registro civil. Este funcionario es un juez del registro civil y es el funcionario que le va a otorgar a este acto jurídico la fe pública que necesita. Entonces, en principio es eso, una institución que une a dos personas para que disfruten de los placeres de la vida y para que también se hagan cargo de los derechos y obligaciones que esto conlleva. Sabemos que también a través del tiempo y actualmente el matrimonio, perdón, ya se celebra entre personas del mismo sexo. Pero esto ya es un concepto que también ha ido evolucionando, porque el concepto tradicional, pues, se conoce como que es la unión de un hombre y una mujer. Sin embargo, con todos los cambios legislativos que han estado ocurriendo a través de los años, y sobre todo, pues también con los acontecimientos sociales que se han venido generando en nuestra sociedad, es que se ha ido adaptando, se ha hecho un poco más amplio
este concepto y no únicamente se refiere a que puede ser la unión entre un hombre y una mujer, sino también puede ser esta celebración, esta unión civil que se puede dar entre personas del mismo sexo. Pero bueno, esto ya es un tema que también requiere un estudio, ahora sí que por aparte, ya que contiene diferentes análisis que se pueden hacer. En este caso en concreto, nos vamos a basar única y exclusivamente pues a esta unión entre un hombre y una mujer que se celebra ante el funcionario público que les he venido comentando. Y bueno, ya que tenemos en cuenta lo que es el matrimonio, pues vamos también a hablar ahora sí a esta parte del divorcio, que específicamente el artículo 266 de nuestro Código Civil vigente para la Ciudad de México, pues nos indica que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Este divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges y cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, eh, nos vamos a referir al divorcio unilateral. Y si este divorcio unilateral se refiere a que no se requiere señalar una causa en específico para que se decrete la disolución del vínculo matrimonial. Recordemos que esto también ha ido avanzando con el tiempo, porque anteriormente, pues el divorcio se regulaba con causales, es decir, que antes del año 2008 se tenían que acreditar causales para que se pudiera llevar a cabo esta disolución del vínculo matrimonial. Por ejemplo, se tenía que acreditar la violencia, incluso también en dado caso infidelidades, injurias, ahora sí que todas estas cuestiones que eran necesarias en ese momento para que el juez pudiera darle trámite a una demanda en ese momento también, demanda o solicitud de divorcio, y sobre todo se tenía que acreditar de manera fehaciente estas causales que entonces, para que pudiera proceder la disolución del vínculo matrimonial. Pero como ya les decía, con todas estas reformas y a partir del año 2008 es que se empezó a regular el divorcio unilateral. También es importante que ustedes conozcan que el divorcio unilateral también se le puede conocer como divorcio sin expresión de causa y divorcio incausado. No sé si han escuchado también del famoso divorcio express. Ese no es un concepto jurídico, es tal vez un concepto que le dio a lo mejor, pues que fue conocido, un concepto popular, pero como tal no en nuestro Código Civil no se regula este divorcio express. Y quiero entender que lo llaman express, porque se supone que en un 2 por 3 ya, y como hay anuncios de diferente tipo que a lo mejor pueden ver ustedes en la calle, que dice divórciate en 5, 5 semanas, por ejemplo, por 1,000 pesos, un ejemplo. Por eso le llaman divorcio express, porque hacen creer a las personas que se lleva de manera sencilla y rápida este procedimiento. Si bien es cierto, es un poco más sencillo este procedimiento, yo sí quiero decirles que como abogada postulante y conforme a la experiencia que he tenido, pues no es un divorcio como tal fácil. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque cada caso en particular tiene que, ahora sí que sus consideraciones muy específicas. Es decir, que el divorcio que tú pudieras llegar a promover, por ejemplo, al de tu vecino, pues es diferente, porque puede que tú tengas hijos, puede que tu vecino no los tenga.
Entonces, esta solicitud, pues, se debe de llevar, a cabo con ciertos requisitos que la ley establece y, sobre todo, pues, debe de estar, digamos, hecho como un traje a la medida. Tu solicitud de divorcio debe de estar hecho como un traje a la medida, en donde se van a poner todas las consideraciones conforme se fue llevando a cabo tu matrimonio y conforme a lo que tú vas a necesitar posteriormente, y me refiero, por ejemplo, a los derechos y obligaciones o a estas consecuencias que son inherentes a la disolución del vínculo matrimonial al que te vengo haciendo referencia. Entonces, si ustedes llegan a ver que divorcio express y que divorcio rápido y sencillo, pues como tal considero yo y les sugiero que hagan caso omiso y ahora sí que se asesoren adecuadamente con una persona, con un abogado que sea especialista en estos temas, por ejemplo, de derecho familiar. Y bueno, como les decía, el divorcio unilateral, divorcio incausado o divorcio sin expresión de causa vienen a ser los mismos. Sin embargo, la legislación actual civil, pues, mm, ya lo regula como divorcio unilateral. Y bueno, que es importante que también ustedes conozcan que para que puedan presentar una solicitud de divorcio, es importante también decirles que muchas personas le dicen demanda, pero como tal no es una demanda porque no hay un litigio como tal al principio. Puede que lo haya posteriormente, pero al inicio se va a presentar como una solicitud en donde una de las partes ya no quiere continuar con este vínculo matrimonial y que pues es su deseo de ya dar por terminado de manera definitiva este matrimonio. Quiero decirles también que aquí va a ser juez competente el del último domicilio conyugal. Es decir, si tú y tu pareja o tu esposo todavía viven, por ejemplo, en la Ciudad de México, el juez que va a resolver y que va a conocer de su asunto es el juez, evidentemente, de la Ciudad de México. Si se casaron y si vivieron y generaron su domicilio conyugal en el Estado de México, pues va a ser competente el juez del Estado de México. Pero un punto que es bien importante y que me gustaría que les quede muy en claro, es que anteriormente se llevaba a cabo este procedimiento ante el juez de lo familiar de proceso escrito. Sin embargo, pues ya hubo una actualización y con base en el acuerdo que fue emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México el día 21 de mayo del año 2024, es en donde nos establece en este acuerdo que a partir del 17 de junio del año 2024, ahora este procedimiento de divorcio se va a tramitar ante el juez familiar de proceso oral. Entonces, no lo olvides que va a ser ante el juez familiar de proceso oral, porque si promueves ante el juez anterior, pues es posible que te desechen la demanda. Entonces, debes de ser muy cuidadoso, muy específico y saber ante qué autoridad, ante qué tribunal vas a promover esta solicitud de divorcio. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues debemos de ser muy específicos y cuidadosos, como yo les decía, para iniciar un procedimiento de esta índole. Aquí les puse algunas imágenes para que ustedes tengan un poquito de las ideas de que se pretenden ahora sí que transmitir. Sin embargo, sí quiero hacer una precisión muy adecuada. Todas estas imágenes que ustedes están viendo aquí son obtenidas de Google para que pues ahí no haya ningún inconveniente con los derechos de autor, porque es muy importante para mí y yo considero que también debería de ser para ustedes
pues respetar las ideas ajenas, respetar los derechos de autor y por eso es que aquí pues estamos haciendo este breve paréntesis para que ustedes tengan este dato. Y bueno, ya, como les decía anteriormente, pues al divorcio incausado lo vamos a llamar como divorcio incausado, sin expresión de causa o divorcio unilateral. Aquí es sumamente importante que ustedes tomen muy en cuenta lo que nos establece el artículo 266 del Código Civil vigente para la Ciudad de México. Insisto con lo de la Ciudad de México porque esta transmisión, este video, pues se basa única y exclusivamente, ahora sí que el procedimiento que está establecido en nuestra legislación de la Ciudad de México. Entonces, hablando del divorcio unilateral y lo que nos establece este artículo, es que el cónyuge que unilateralmente desee o quiera promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud una propuesta de convenio. En esta propuesta se van a regular todas las consecuencias que son inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. ¿A qué me refiero con estas cuestiones que son inherentes a esta disolución? Por ejemplo, como ya les decía yo en un inicio, las cuestiones que ahora sí que las consecuencias que tú generes durante el matrimonio, pues también son susceptibles de que se tengan que resolver mediante un convenio. Y bueno, me refiero, por ejemplo, que si en caso de que tú con tu pareja, con tu esposo, con tu cónyuge, con tu consorte, como gustes llamarle, eh, procrearon hijos, pues en este convenio se va a tratar lo que se refiere a la guarda y custodia provisional y en su momento va a ser definitiva. También, si hay hijos menores de edad, pues esta otra de las consecuencias es, estamos hablando de que debe de solicitarse, de promover, ahora sí que eh, de proponer una pensión alimenticia, también un régimen de visitas y convivencias, es decir, para que el progenitor no custodio tenga ahora sí que y lleve a cabo y ejerza su derecho de visitas y convivencias. Entonces, también, pues, también es muy importante que en su propuesta de convenio agreguen lo que se refiere a la liquidación de la sociedad conyugal. Si tú te casaste bajo el régimen de sociedad conyugal, debes de saber que la ley establece que a cada uno de los cónyuges le corresponde el 50% de todos los bienes que se hayan generado durante el matrimonio. Es muy importante que también tú te enteres que no existe, ahora sí, como bien le dicen, los bienes mancomunados. Este también es un concepto popular, pero ustedes deben de saber que nos referimos sobre todo en un concepto legal y jurídico a la sociedad conyugal. Entonces, cuando acompañes tu propuesta de convenio, es bien importante que también se cumplan con estos requisitos que por supuesto también nos va a establecer el artículo 267. Entonces, como ya les mencionaba yo, nos referimos a los requisitos que deben de llevar esta propuesta de convenio. Una de ellas es la guarda y custodia, es decir, la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces. Ahorita se los voy a platicar de manera general y más adelante les voy a dar como un ejemplar de cómo debería de quedar este convenio, conforme a las disposiciones que el Código Civil nos está estableciendo. También se debe de proponer un régimen de visitas y convivencias, es decir, las modalidades bajo las cuales el progenitor no custodio ejercerá su derecho de visitas y convivencias
Y ustedes deben de tomar muy en cuenta que se deben de respetar los horarios de comida, de descanso y de estudio también de los hijos. Entonces es muy importante que no se les interrumpa en sus actividades y que ahora sí que a los niños se les deje tener un sano crecimiento para su vida y que no se les interrumpa, sobre todo en sus horarios de educación, de actividades recreativas, pues para que ellos se puedan desarrollar de manera adecuada durante toda su vida. Y bueno, pues también se puede proponer un pago de una pensión alimenticia, es decir, el modo de atender las necesidades de los hijos. En su caso, también aquí nos establece este artículo, que en caso de que el cónyuge necesite los alimentos, es decir, que única y exclusivamente durante el matrimonio se haya dedicado de manera preponderante a los cuidados del hogar y de la familia, pues también tiene derecho a poder solicitar el pago de una pensión alimenticia. También debe de quedar bien especificado en este convenio la forma del pago, lugar, fecha y también la forma de cómo se van a garantizar eh, el pago de la pensión alimenticia. Es decir, que para el caso de que el cónyuge divorciante que tenga que dar una pensión alimenticia, pues garantice ahora sí que el pago de una pensión alimenticia, por ejemplo, puede ser con, pues ahora sí que con estas cuestiones de que se encuentra trabajando con sus derechos laborales, se puede garantizar el cumplimiento de una pensión alimenticia para que el menor de edad no se quede sin este derecho que tiene, porque este derecho de la pensión alimenticia es fundamental, sobre todo para los menores de edad y que se presume que más lo necesiten por el simple hecho de que son menores de edad. Cuando estoy hablando de la pensión alimenticia, no nada más me refiero a la comida, como muchos pudieran llegar a creer. Nos referimos también a la educación, a la vivienda, a la salud, a la habitación, a las actividades recreativas. Ahora sí que todas estas cuestiones que van en beneficio para, en este caso, los menores de edad. Entonces, tengan bien en claro que la pensión alimenticia no nada más son alimentos, ¿ok? Y bueno, también lo que se puede proponer en este convenio es el uso del domicilio conyugal, es decir, la designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y también el uso del menaje que se llegó a generar durante el matrimonio. Entonces, no lo olviden. Este requisito, por supuesto que si hay hijos, se deben de cumplir en esta propuesta de convenio. Nos referimos que debe llevar el rubro de la guardia y custodia, un régimen de visitas y convivencias, el pago de una pensión alimenticia, el uso del domicilio conyugal. Y bueno, también otra de las cuestiones que es bien importante es que se puede proponer en este convenio al que les vengo mencionando una liquidación de los bienes, es decir, la manera de cómo se van a administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo, en este caso, si se puede, las capitulaciones matrimoniales, el inventario y el avalúo y sobre todo el proyecto de partición que se pueda proponer para las partes. Recuerden y no olviden que esto es únicamente una propuesta que se va a hacer al cónyuge divorciante eh, o al requerido, perdón. Esto significa que nada más es algo que se le va a proponer y no por eso significa que el otro cónyuge ya va a estar de acuerdo. Generalmente sucede que en este tipo de procedimientos
el requerido no está de acuerdo y también al momento de que tienen que contestar la demanda, hacen su contrapropuesta de convenio. Pero esto ya, hablando de la contestación de la demanda, lo podemos tratar en diferentes videos. Y bueno, otra de las cuestiones que también se puede agregar aquí a esta propuesta de convenio es una compensación económica. Y ustedes deben de estar, ahora sí que enterados, de que únicamente va a proceder una compensación económica siempre y cuando los cónyuges hayan contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, única y exclusivamente. Y además de ello, que se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar, al cuidado de los hijos y también, por supuesto, que el juez va a analizar todas estas circunstancias del cónyuge que en su caso requiera de una compensación económica. Entonces, no puede proceder una compensación económica para el cónyuge que se dedicó a trabajar y que se hayan casado también bajo el régimen de sociedad conyugal. Va a proceder, no lo olviden, cuando se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes y que además se acredite de manera idónea, de manera adecuada y como siempre lo digo, de manera fehaciente, que se dedicó a los cuidados del hogar, al cuidado de los hijos. Entonces, para que tengamos bien en claro este punto. Pasando a esta parte de la solicitud de divorcio, me gustaría explicarles un poquito de lo que debe de contener esta solicitud de divorcio. Se puede decir que estos son los requisitos que se deben de cumplir y es el esquema de lo que debe de llevar una solicitud, para que ustedes también como ya les decía yo, si ustedes son abogados postulantes, pues, o principiantes, eh, pasantes o que estén laborando en un despacho y tengan que hacer este tipo de escritos, pues estén enterados del contenido de lo que debe de llevar y que debe de cumplirse para que pueda admitirse esta solicitud de divorcio. En primer lugar, tenemos aquí en este cuadrito que los estoy poniendo en pantalla, em, la parte del rubro. ¿Qué es el rubro? Son los datos de identificación del juicio. Aquí es muy importante que ustedes en este rubro coloquen al inicio eh, el nombre completo del actor, empezando por los apellidos. Y luego aquí ustedes ven abajito una V y un S, eso significa contra. Y aquí, ¿contra quién se va a promover esta solicitud de divorcio? Contra el requerido. Eh, aquí le decimos requerido porque, como ya les mencionaba en un inicio, no estamos hablando como tal de un juicio, es una solicitud. Entonces, le estamos requiriendo que tenga que tenga el conocimiento de que se está iniciando este procedimiento y además de que también se pronuncie con respecto a la propuesta de convenio que se va a hacer y que se necesita hacer en este escrito inicial. Entonces, en estos datos de identificación, como ya les decía, va el nombre del actor contra el nombre del requerido, el tipo de juicio, nos referimos a un divorcio incausado o también le podemos poner ahí en el rubro divorcio unilateral y pues también que nos referimos aquí a la solicitud inicial. Luego, posteriormente, vamos a colocar en este escrito el tribunal ante el que se promueve esta solicitud. Recuerden y no olviden que lo vamos a promover ante el juez de lo familiar de proceso oral en turno de la Ciudad de México. Y entonces, no se vayan a equivocar ahí, vayan a poner de juez de lo familiar de proceso escrito, porque eso ya se derogó, ya es antiguo, ahora ya estamos actualizados y
lo vamos a promover ante el juez de lo familiar de proceso oral. Es decir, que este tipo de solicitudes, tipo de juicios, si quieren llamarlo así, se va a llevar a cabo bajo las reglas específicas del procedimiento oral. Posteriormente, en su escrito, eh, hay una parte, un apartado que se le denomina proemio. Aquí, en esta parte, es el primer párrafo de lo que contiene esta solicitud. Y aquí, es muy importante que coloquen el nombre del promovente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las autorizaciones. Por ejemplo, aquí lo que yo puse en esta parte, quiero decirles que también estos son datos inventados por mí, no son nombres reales, son nombres ficticios, pues también para no vulnerar el derecho de confidencialidad de las partes y sobre todo, pues también para hacer un poco más dinámico esta transmisión. Y bueno, aquí en yo puse que la parte solicitante es Ovalle Ríos Anastasia. Contra Gilberto Ruiz Mora, en juicio, divorcio incausado, divorcio unilateral y la solicitud inicial. Esto en la parte del rubro, perdón. Y luego, bueno, ya en el proemio vamos a colocar el nombre de la parte actora, Anastasia Ovalle Ríos. Por propio derecho, y bueno, en este caso en concreto, hay una hija de por medio, un hijo, perdón, que es menor de edad. Y bueno, también aquí les sugiero y que cumplan, coloquen em, esta parte de que se está promoviendo en representación también de los derechos del menor. En este caso, Anastasia Ovalle Ríos, por propio derecho y en representación de mi menor hijo, Mauricio Ruiz Ovalle, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el despacho ubicado en calle Río de los Remedios, Avenida Menta, Colonia del Árbol, Alcaldía Benito Juárez, en esta Ciudad de México. Autorizando en términos del cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México a los licenciados en Derecho Blanca Estela Ramírez Gaitán, con número de cédula profesional tal, expedida a su favor por el Director General de Profesiones, nombrando en este acto como abogado patrono y como abogado sustituto respectivamente a la licenciada Blanca Ramírez y como abogada sustituta la abogada, a la licenciada Blanca Ramírez. Aquí le puse en esta parte así porque ustedes van a decir, pero licenciada todavía se sigue fundamentando con la legislación todavía de la Ciudad de México, todavía no aplica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No, todavía podemos hacerlo. Me parece que hasta el mes de noviembre del 2025 es cuando ya se va a poder empezar a fundamentar con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Recordemos que este Código Nacional, pues también el del cual muchos han estado hablando, pues también ya se está empezando y empezó a implementarse de manera paulatina en la Ciudad de México. Es decir, que ya todos los procedimientos se supone que deben de ser más rápidos, más ágiles, más eficientes y pues que se debe de fundamentar también con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y además una de la esencia de este código es que los juicios también se tramiten en línea. Pero este tema ya lo podemos abordar también, si ustedes así lo desean, en posteriores videos. Y bueno, como ya les decía, también aquí se van a poner, ustedes, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, estoy como socia en el despacho Lex Semper Consejo Profesional
de abogados con el licenciado Edgar Martínez Cruz, el cual yo creo que ustedes ya lo conocen, porque es muy conocido, pero a lo que yo voy en este punto es que hay ocasiones que o él me nombra como abogada patrono o yo lo nombro como abogado patrono y a mí como abogada sustituta. Entonces aquí digo también en este apartado para que ustedes si trabajan con algún abogado, con algunos otros abogados, pues que ya pongan este aparte de que se va a nombrar como abogado patrono y como abogada sustituta. En este caso nada más puse mi nombre, pero bueno. Y también aquí pueden autorizar también para oír y recibir notificaciones únicamente o inclusive para recoger documentos al ciudadano o al pasante, el cual ustedes pues estén trabajando y le tengan mayor confianza. Y bueno, entonces no olvidemos que este apartado es el proemio y va a llevar el nombre del promovente, el domicilio para ir a recibir notificaciones y las autorizaciones de lo que ya les venía yo diciendo. Y ahora sí, vamos a pasar a este apartado en donde vamos a exponer el domicilio de la otra parte para que sea notificado de esta solicitud de divorcio. Aquí, a mí me gusta ponerle posteriormente, por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 266 y 267 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, vengo a manifestar mi voluntad de no querer continuar con el vínculo matrimonial que me une con el ciudadano Gilberto Ruiz Mora. Y también vengo a solicitar que se decrete el divorcio que me une con dicha persona, manifestando en este acto, bajo protesta de decir verdad, que dicho ciudadano pues no tiene hora de llegar al domicilio. En este caso en particular, como yo les digo, es un caso ficticio, este, pero también se puede decir que es como una solución para que se le pueda notificar de manera más rápida, en este caso, al requerido. Aquí vamos a colocar que, pues, que el requerido o el ciudadano Gilberto Ruiz pues no tiene hora de llegada a su domicilio y también, por supuesto, a manifestar esto bajo protesta de decir verdad y que se le notifique en su fuente laboral para que ahí le llegue la demanda y sea notificado de manera personal. Y bueno, le puse aquí que se ha notificado la presente solicitud en su fuente laboral, la cual se encuentra ubicada en calle de la Felicidad, Colonia Árboles de Navidad, número 83, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Es muy importante poner esta parte que nos estamos fundamentando en en las siguientes consideraciones de hecho y preceptos de derecho. Entonces, aquí en esta parte no olviden que el rubro, como ya les dije, es la identificación de los datos del juicio, nombre demandado, tipo de juicio. Posteriormente viene el tribunal ante el que se promueve y el proemio que comprende el nombre del promovente, domicilio para ir a recibir notificaciones y las autorizaciones. Y posteriormente, en el segundo párrafo, pues pueden colocar el domicilio de la otra parte. Y también, posteriormente, en su escrito inicial, ya una vez que agregaron este primer apartado, van a pasar a redactar lo que son los hechos. Los hechos son estas narraciones, estos acontecimientos que se narran de manera cronológica conforme fueron sucediendo los hechos. En este caso, por ejemplo, con fecha 7 de octubre del año 1984, la suscrita contraje matrimonio civil con el ciudadano Gilberto Ruiz Mora bajo el régimen de sociedad conyugal en la Ciudad de México, tal y como se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio misma que se anexa al presente escrito.
Quiero decirles algo muy importante, que es bien, fundamental que siempre en cualquier petición que ustedes hagan ante la autoridad, y en este caso en particular del que estamos hablando, acrediten sus hechos, acrediten también todas estas cuestiones que son necesarias para acreditar y que puedan ser procedente su solicitud, porque como ya les decía, si no se cumplen con estos requisitos esenciales, pues posteriormente el juez puede prevenir o incluso desechar la demanda. Entonces, ¿cómo se va a acreditar el matrimonio? Pues con el acta que expide el registro civil. Es muy importante que anexen la copia certificada, no anexen copias simples, pues también para que el juez se percate de la verdad de los hechos y de que también pueda ser procedente su solicitud. Entonces, en este caso en concreto, hay un hijo de por medio, como ya les decía. Posteriormente se va a narrar el nacimiento, que dio lugar al hijo. Y luego, hecho número 2, durante nuestro matrimonio, procreamos un hijo que recibe el nombre de Mauricio Ruiz Ovalle. Recuerden que los datos son ficticios, cuya fecha de nacimiento dio lugar el 5 de marzo del año de 2020, siendo actualmente un niño menor de edad, tal y como se acredita también con el acta de nacimiento que se anexa a la presente solicitud de divorcio. No olviden agregar sus documentos base de la acción para que pueda prosperar su solicitud. Aquí lo que solemos hacer también aquí en el despacho es manifestar bajo protesta de decir verdad que la solicitante, si es mujer, en su caso, pues no se encuentra en un estado de gravidez, es decir, que no está embarazada. Es muy importante que se aclare este punto, lo consideramos así para que posteriormente no haya ningún inconveniente o problemas con estas cuestiones. Y bueno, como hecho número 3, también vamos aquí a referirnos en dónde se estableció el último domicilio conyugal. Aquí, por ejemplo, aquí le puse, en el lapso que duró nuestro matrimonio, establecimos como último domicilio conyugal el ubicado en Avenida Juárez, número 100, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Y luego, ya posteriormente, como ya les decía, no es necesario que se acredite una causal ni que se pongan motivos para que se pueda solicitar el divorcio unilateral. Es únicamente con la mera manifestación de la voluntad de manera unilateral para que pueda ser procedente su solicitud de divorcio. Pero si quieren ponerlo así como de manera genérica, pues también, siempre que no entren con más detalles, pues también es válido. Aquí le puse, es el caso que por diferencias irreconciliables con mi cónyuge divorciante, además de que es mi deseo de no querer continuar con el matrimonio que nos une, es por lo que he decidido solicitar el divorcio, anexando a la presente solicitud la propuesta de convenio que establece el artículo 267 del Código Civil vigente para la Ciudad de México. No olviden, reitero, en esta solicitud de divorcio, anexar su propuesta de convenio. Hay abogados que pues en la misma solicitud agregan su propuesta de convenio, pero a mí también en lo particular me gusta agregarlo por aparte para que una sea la solicitud, se pueda identificar más rápidamente y tengamos diferenciado que una es la solicitud de divorcio y otra es la propuesta de convenio. Y algo bien importante es que en nuestro escrito inicial también podemos solicitar las medidas provisionales. Estas medidas de las cuales nos queremos que el juez se pronuncie y que también tienen que ver, por supuesto, con la guardia y custodia, con la pensión alimenticia y también sucede mucho que cuando se presentan este tipo de procedimientos, el cónyuge divorciante muchas veces comete actos de intimidación
o violencia en contra de la cónyuge, que está solicitando el divorcio, y es por eso que aquí, aconsejo que se pongan estas medidas provisionales. Por ejemplo, con referente a la pensión alimenticia, podemos poner esta parte de cómo el derecho a alimentos es preferencial, es de suma urgencia, puesto que de momento a momento, día a día, son de consumo y deben administrarse de manera oportuna. Solicito como medida provisional, al admitirse esta solicitud de divorcio, se decrete una pensión alimenticia a mi favor, de por lo menos el 30% de los ingresos ordinarios como extraordinarios. También, bueno, también aquí hay que agregarle al favor de la cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y a favor del hijo menor de edad. Y también solicitar que por todo el tiempo que ha durado el matrimonio, eh, debemos de hacer y podemos hacer esta petición también para que se otorgue una pensión alimenticia al cónyuge que se dedicó a las labores del hogar. Y esto también lo vamos a solicitar bajo protesta de decir verdad, decir que también pues se dedicó a las labores del hogar y además de que no tiene una fuente de ingresos que le permita trabajar y obtener ganancias. Y también aquí en este apartado vamos a solicitar que se le gire oficio al representante legal o jefe de recursos humanos de la empresa, por ejemplo, aquí puse Dulces S.A.D.C.B., la cual se ubica en calle Prisma, Colonia Rubí, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, para que se realicen los descuentos respectivos y esta empresa informe al juzgado a cuánto ascienden los ingresos ordinarios como extraordinarios que obtiene la contraparte. Y luego, como inciso B, para solicitar otra medida provisional, solicito se decrete la guardia y provisional, la guardia y custodia provisional y en su momento definitiva respecto de mi menor hijo, Mauricio Ruizca Ovalle, a favor de la suscrita, en razón de que todo el tiempo ha permanecido bajo mis cuidados y protección. También, como ya les decía, si el cónyuge ahora sí que genera estos actos de violencia, también se puede solicitar que se le aperciba a la parte contraria para que se abstenga de realizar conductas de violencia física o moral en contra de la suscrita, en contra de mi menor hijo, en razón de que existe un temor fundado de que pueda ocasionar algún daño. Hay ocasiones que el juez se pronuncia y sí, muchas veces, ahora sí que apercibe a la parte contraria para que se abstenga de molestar a la, al, a la progenitora y al hijo menor de edad y no se le acerque a, a diferentes metros de distancia. Y bueno, en su solicitud también pueden eh, colocar, y bueno, es una sugerencia, por supuesto, que se debe de cumplir con estos requisitos que nos establece el Código Civil, estos preceptos de derecho. Aquí vamos a poner los artículos que se refieren específicamente al divorcio unilateral, ahora sí que a la ley subjetiva y a la ley adjetiva. ¿A qué me refiero con esto? A los preceptos de derecho que contienen los derechos que se pueden ejercer y a la ley adjetiva es el procedimiento de cómo se puede llevar a cabo este, en este caso, esta solicitud de divorcio. También a mí me gusta agregar en la demanda, en la solicitud de divorcio, una, ahora sí que estas cuestiones de jurisprudencias o de tesis que resulten aplicables al caso en concreto. No vamos a poner aquí una jurisprudencia que nada tiene que ver con la solicitud, porque pues también
no, ahora sí que no va a proceder como tal. Aquí en este caso yo puse una tesis aislada que se refiere al divorcio sin expresión de causa y que es muy importante porque también constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Antes, como les decía, existía el divorcio con causales, el cual consideraban que era violatorio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, porque no se permitía el libre desarrollo de la personalidad. Pero una vez que surgió esta figura jurídica, pues evidentemente ya los derechos fueron y han sido más amplios hasta hoy en nuestros días. Y por último, en su escrito van a poner este apartado de los puntos petitorios, es decir, estos puntos que se están solicitando al juez y que digamos que queremos que se pronuncie al respecto. Aquí, por lo antes expuesto, a usted, ciudadano juez, atentamente pido se sirva, primero, tenerme por presentada en los términos del presente escrito y documentos que acompaño solicitando el divorcio en los términos planteados, requiriéndoselo a la persona señalada en el proemio de la presente solicitud. Segundo, admitir a trámite la solicitud en comento en la vía y forma propuesta. Ordenar que se corra traslado a la otra parte con las copias simples que se exhiben para que produzca su contestación a la misma dentro del término que la ley señala. Luego, tercero, dictar las medidas provisionales solicitadas en el presente escrito. Cuarto, en su oportunidad, previo a los trámites de ley, dictar sentencia favorable a la suscrita conforme a lo ya solicitado. Y luego, posteriormente, va a venir al final, en su escrito, de esta parte, la firma de la protesta de mancuadra, el cual se refiere a que se está protestando lo que en derecho corresponda. Y se suele colocar protesto lo necesario, la fecha, el lugar y fecha, en este caso Ciudad de México, a febrero de 2025, y el nombre de la persona que está solicitando, en este caso, el divorcio unilateral. Y estos son los requisitos esenciales que debe de cumplirse en un escrito inicial de solicitud de divorcio. Y posteriormente, ya que ustedes tienen su solicitud de divorcio, se va a agregar también, ¿se acuerdan lo que les dije en un inicio? La propuesta de convenio conforme al artículo 267 del Código Civil vigente para la Ciudad de México. Y aquí tengo un ejemplar de una propuesta de convenio. En este caso, como ya les decía, yo estoy aquí como socia en el despacho Lex Semper Consejo Profesional de Abogados y solemos anexar esta propuesta de convenio por aparte y que también es muy importante que ustedes conozcan que esta propuesta de convenio debe de llevar la firma de la persona que está solicitando el divorcio y que además está proponiendo que se resuelva, cómo se deben de resolver estas consecuencias que son inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, aquí se pone propuesta de convenio que hace la suscrita Anastasia Ovalle Ríos con el fin de solucionar las diferencias con el ciudadano Gilberto Ruiz Mora, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 267 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, y propongo a mi contraparte o a la otra parte las siguientes cláusulas. Primera, aquí estamos colocando, como se señaló en el escrito de solicitud inicial de divorcio, queda la guardia y custodia provisional de mi menor hijo Mauricio Ruiz Ovalle en favor de la suscrita en razón de que es menor de edad y la suscrita me he hecho cargo de todo el tiempo de sus cuidados y protección. Entonces, en esta parte se va a proponer que la guardia y custodia
sea para la persona que está solicitando, en este caso, el divorcio. Y bueno, posteriormente también en la cláusula segunda se propone el pago de una pensión alimenticia de por lo menos el 30% de los ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios que percibe el demandado en la empresa denominada Dulces SADCB, en razón de que, bajo protesta de decir verdad, la suscrita por todo el tiempo que ha durado el matrimonio, únicamente me he dedicado a las tareas del hogar, así como al cuidado de mi hijo, y no cuento con un empleo que me permita obtener algún ingreso. Por lo que solicito que se gire atento oficio al representante legal o jefe de recursos humanos de la empresa Dulces S.A.D.C.B. en el domicilio que se encuentra ubicado en la Ciudad de México. Esto se propone también para que este, el acreedor alimentario, en este caso, haga el pago de una pensión alimenticia. Evidentemente, como ya les decía yo, no todas, las contrapartes o el cónyuge divorciante, el requerido va a estar de acuerdo con las propuestas de convenio. Hay ocasiones que sí sucede que se, digamos, que se allanan, que aceptan, más bien aceptan todo lo que contiene, en esta propuesta inicial de convenio, pero generalmente, como ya les mencionaba yo, en su contestación de demanda, pues se hace una contrapropuesta de convenio. ¿Por qué? Porque hay que revisar que también las peticiones se hagan conforme a derecho, conforme a la ley, que no vayan en contra de la moral ni de las buenas costumbres y, por supuesto, el juez tiene la facultad de revisar que este convenio se encuentre ajustado a derecho y que no viole ningún derecho fundamental, en este caso, de las partes. Entonces, recuerden que es únicamente una propuesta a la cual va a tener una contrapropuesta generalmente. Entonces, en la cláusula tercera, este, aquí se va a proponer, por ejemplo, también que en cuanto a lo que se refiere a la designación del inmueble, del, ajá, a la designación del cónyuge que ha de corresponder el uso del domicilio conyugal y del menaje perteneciente al mismo, se propone que la suscrita es quien seguirá en el uso del mismo inmueble. Hay veces que pasa que sí, nos ha tocado la cónyuge, o el cónyuge, se queda dentro del inmueble y ya no se quiere salir. Y bueno, aquí en este tipo de cuestiones, eh, nos dicen los clientes, ¿cómo es posible que quieren? O bueno, o las personas que nos han consultado, ¿cómo es posible, licenciada, que sí quiere divorciarse, pero no quiere salirse de la casa que yo compré? Bueno, para este tipo de situaciones ustedes deben de saber que se puede actuar, en un procedimiento distinto y para que pueda también resolverse esta situación. Y bueno, pero esto es una propuesta que se hace, como les digo, no siempre puede estar de acuerdo la otra parte. Y bueno, en la cláusula cuarta, por lo que respecta a la manera de administrar los bienes que integren y forman de la parte de la sociedad conyugal, se propone lo siguiente. Aquí, como ya les decíamos, se va a agregar un inventario de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Y aquí en el ejemplo en específico que del caso ficticio que estamos, colocando, dinero no hay, alhajas no hay, efectos de la industria o comercio tampoco hay, semovientes tampoco hay, frutos no hay, muebles no hay, raíces, tampoco. Y luego inmueble, las raíces, perdón, aquí. El inmueble que se encuentra ubicado en calle Ferrocarriles, Alcaldía Iztacalco, en esta Ciudad de México. Aquí nos referimos que sí se generaron raíces, que sí se generó durante el vínculo matrimonial, em,
este inmueble que pertenece a la sociedad conyugal y se propone que, ahora sí que en este caso en específico, que se haga aquí para acreditar la existencia del bien inmueble y que forma parte de la sociedad conyugal bajo protesta de decir verdad. Señalo que no cuento con los documentos originales y mucho menos las escrituras del mismo inmueble. Aquí, este, podemos solicitar que en caso de que la persona, la cónyuge divorciante, no cuente con alguna escritura pública que acredite su dicho y que acredite la existencia de este bien inmueble, pues se puede solicitar a la otra parte para que los exhiba al momento de que vaya a contestar la demanda. Entonces, aquí se puede proponer eso que, no sé, que se venda el inmueble, que se le repartan, las ganancias al 50%. Son distintas, propuestas, como ya les decía, que puede hacer, la solicitante del divorcio. Y bueno, aquí en este apartado, a lo que ya les venía yo haciendo referencia, a la manera de liquidar los bienes. Nos referimos, por ejemplo, aquí en cuanto al inmueble que se señaló en el inciso 1 del inventario, se propone al señor Gilberto Ríos Mora que se haga un avalúo del inmueble mencionado y que éste me ceda su 50% que le pudiera corresponder del mismo. Esto en razón de que la suscrita se dedicó ahora sí que a las labores del hogar, no tuvo una fuente de ingreso y es la única, se puede decir que la única propiedad, el único bien inmueble que en este caso tiene la persona que está solicitando. Y, como les digo, generalmente no, la contraparte, pues, no está del todo de acuerdo, y es cuando ya vienen aquí, las cuestiones litigiosas. Y bueno, en la cláusula quinta, por lo que respecta a la compensación que señala la fracción sexta del artículo antes invocado, no aplica en el caso en que nos ocupa, en razón de que el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal. Recuerden que para que pueda proponerse una compensación económica, ahora sí que los, contrayentes se debieron de haber casado bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges se haya dedicado de manera preponderante, única y exclusivamente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y lo acredite de manera fehaciente. Entonces, aquí, como se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, pues no va a aplicar, lo de la compensación económica. Y un apartado bien importante, se van a agregar las pruebas. Estas pruebas que deben de sustentar, que deben de acreditar la propuesta de convenio. No como tal, se van a agregar pruebas que tengan que ver con el divorcio, porque recuerden que el divorcio es unilateral, es sin expresión de causa y no se necesita acreditar nada, ninguna causal, ningún motivo. Únicamente, lo que se necesita es la manifestación unilateral de la voluntad de que ya no se quiere continuar con el matrimonio, pero sí es muy importante que se anexen pruebas ahora sí que a la propuesta de convenio que se está realizando. Y aquí hay un apartado de pruebas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255, fracción, décima del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, vengo a ofrecer los siguientes medios de prueba con el objeto de acreditar la procedencia de la aprobación del convenio que se ha propuesto. Aquí, este, una de las pruebas que ya, también, digamos, ya se eliminó completamente del Código, Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la prueba confesional. Y ahora, ya no es lo mismo, ya se denomina la prueba de declaración de parte contraria. Esta prueba se refiere a que puede subir al estrado a la otra parte
para que conteste el interrogatorio que le va a hacer la solicitante para acreditar la procedencia de este caso, en este caso, de la propuesta de convenio. Aquí hay una forma de poder ofrecer esta prueba: declaración de parte contraria a cargo del ciudadano Gilberto Ruiz Mora, que en forma personal y no por conducto de su apoderado o representante legal alguno, quien deberá de responder al interrogatorio que se le formule previa calificación de legal que realice su señoría, debiendo ser citado por el actuario adscrito a este H juzgado en el domicilio señalado, con el apercibimiento. Eso es muy, muy importante que ustedes coloquen en su escrito de propuesta de convenio, que con el apercibimiento de tener por ciertos los hechos con los que se vinculen este medio de prueba, para el caso de que el requerido no comparezca sin causa justificada. Y aquí, como ya les decía, esta prueba se va a ofrecer con el objeto de probar la procedencia del convenio que se propone, así como con lo que se relaciona con cada una de las cláusulas señaladas en el mismo convenio. Otra de las pruebas es la documental, que consiste, la que ya, sí, si bien es cierto, aquí necesitamos también acreditar que hubo un matrimonio, más bien la existencia de un matrimonio, y esto se hace con el acta de matrimonio que expide el director general del Registro Civil de la Ciudad de México, y que además se va a acreditar que se casaron, que contrayeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Y también es muy importante que se anexe el acta de nacimiento, o que se ofrezca como prueba el acta de nacimiento del hijo menor de edad, o ya sea que también sea un incapaz que necesita, pues ahora sí que sea procedente estas cuestiones que se están solicitando en el convenio, como, tal como lo es la guardia y custodia, una pensión alimenticia. Y bueno, también la instrumental de actuaciones. Esta prueba se refiere a todo lo que contiene el expediente, a todas las actuaciones que favorezcan a los intereses de la suscrita, es decir, a los intereses de la persona que está promoviendo la solicitud de divorcio. La prueba presuncional en su aspecto legal y humana, y en todo lo que favorezca también a los intereses de la suscrita, bueno, de la persona que está solicitando. Luego, protesto lo necesario, lugar y fecha: Ciudad de México, febrero de 2025, y firma Anastasia Ovalle Ríos. Esta es la propuesta de convenio que se puede anexar a su solicitud de divorcio. Es muy importante que se cumplan con todos estos requisitos que establece la ley, como ya se los he venido mencionando, para que ahora sí que su asunto tenga éxito, para que proceda, y también para que no les estén desechando las demandas o las solicitudes de divorcio que hagan, y sobre todo que se le dé trámite. Y lo más importante, pues también todo debe de ir fundamentado, motivado y fundamentado, para que ahora sí que el juez juzgue al favor de ustedes. Entonces es muy importante también, y yo les sugiero, como ya les decía en un inicio, se asesoren de manera adecuada con especialistas en la materia, y que además pues lleven a cabo también todas estas situaciones, que se informen de manera fidedigna, y que lo más posible pues conozcan sus derechos, y que pueden acceder a la justicia para que ahora sí que el juez resuelva al favor de ustedes. Y bueno, yo espero que les haya ayudado, aunque sea un poquito, este video, que le ayude a una persona ya es suficiente para mí, pero también si puede ayudarle a muchas más personas, pues por supuesto,
Con gusto, son bienvenidos. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que ahora sí que compartan estos videos y también los invito a que activen la campanita en esta página de YouTube de Abogada Blanca Ramírez, en donde vamos a seguir tratando más cuestiones jurídicas, más cuestiones legales. Les agradezco muchísimo su tiempo. El hecho de que me hayan estado escuchando en este video es para mí ya de verdad un verdadero regalo. Cuídense muchísimo y pues aquí les dejo mis datos, me pongo a sus completas órdenes y nos vemos en posteriores videos. Muchas gracias. Hasta luego.